Conocer verdaderamente un lugar es conocer sus costumbres, su historia, su pasado y actualidad. Bienvenidos a Love MX. Vamos a abordar el avión. Nuestro recorrido comienza aquí. Hay tres formas de llegar a Zipolite desde la Ciudad de México: en coche, autobús o por avión. Pero hay que tener en cuenta que en coche son 10 horas y media de camino y en autobús 17 por las escalas. Por eso nosotros decidimos irnos en avión, porque el viaje solamente dura 1 hora y media, contando ya el tiempo de abordaje. Además de que podemos disfrutar de esta vista maravillosa. Tienes dos opciones: el avión te puede dejar en el aeropuerto de Huatulco o en el de Puerto Escondido, pero el de Huatulco es el más cercano a las playas de Zipolite y Puerto Ángel. Una vez del desembarco del avión, tienes que hacer un recorrido más de 1 hora para llegar a Zipolite, para lo que hay dos opciones de transporte: en taxi, que te recomendamos tomes saliendo de las instalaciones del aeropuerto, porque es mucho más económico que tomarlo dentro del aeropuerto. El taxi te cobrará unos 500 pesos y te dejará directamente en Zipolite. La otra opción también es tomar una van fuera del aeropuerto. Esta te dejará en Pochutla. De ahí tienes que tomar un taxi que te cobrará mucho más barato que saliendo del aeropuerto directamente. O si eres aventurero como nosotros, puedes tomar una chivera que te dejará en Puerto Ángel por tan solo 8 pesos. Y de ahí solamente son 5 minutos a Zipolite. Zipolite es un lugar que tiene hospedaje para todos los gustos, desde el mochilero aventurero al que le gusta acampar hasta alojamiento para los más exigentes. Algo que debes tener en cuenta respecto a tu hospedaje es que la mayoría de los hoteles no dispone de agua caliente, porque ahí se cuida mucho el medio ambiente. No encontrarás hoteles de grandes cadenas, pero ese es el encanto de estas playas, que son un lugar para desconectar y donde difícilmente te podrás encontrar una televisión. Zipolite es un lugar para estar en contacto con la naturaleza, contigo mismo y desconectarte completamente de la ciudad. En Zipolite lo primero que vas a disfrutar es la belleza de sus paisajes. Es un lugar en donde no importa lo que traigas puesto. Si decides traer traje de baño o no, aquí no hay problema. La única etiqueta que existe es el respeto. Por las mañanas hay recorridos que te llevan a visitar otras playas o hacer un recorrido junto a las ballenas, esto solamente cuando es temporada. También puedes hacer snorkel, pesca, buceo, incluso la visita a los manglares y cascadas. Todos los recorridos son mucho más económicos que en cualquier otra playa que hemos visitado. Si los contratas directamente en Zipolite, ellos te llevan y te traen a Puerto Ángel, que es de donde salen todos los tours. Hasta la vida nocturna es tranquila en Zipolite. No es como en otros destinos de playa donde los locales nocturnos cierran hasta entrada la madrugada. Aquí solo encontrarás unos pocos y la vida nocturna por lo general termina temprano. Porque como ya te hemos dicho, este es un lugar para desconectar. Si viajas en invierno hasta febrero, podrás disfrutar de los atardeceres increíbles, pero si visitas en otras fechas, tendrás que viajar a Mazunte, que se encuentra a unos 20 minutos de aquí, para poder disfrutarlos en un lugar que es muy famoso llamado Punta Cometa.
Una cosa que debes tener muy en cuenta es que la playa de Zipolite es mar abierto y no es recomendable meterte a bañar a pesar de que seas un experto nadador. Por lo general la playa está señalizada con banderas rojas y hay muchos salvavidas durante el día. La playa tiene 2 kilómetros de extensión y hasta el final se encuentra la Playa del Amor, que es una pequeña bahía en donde sí puedes bañarte con tranquilidad. En Zipolite puedes encontrar muchas opciones para comer y todas muy ricas y económicas. Por lo general, la comida es orgánica, desde los huevos hasta las verduras. Encontrarás también muchas opciones de pescados y mariscos, todo recién sacado del mar. En conclusión, estas playas son un lugar para desconectar del mundo y tienen una comunidad que cuida mucho el medio ambiente, en donde hasta el alumbrado público es solar. Aunque los meses de mayor afluencia son de noviembre a Año Nuevo, nosotros te recomendamos visitarlo en temporada baja para poder disfrutar más de la naturaleza, de sus amaneceres haciendo yoga y dormir viendo el atardecer. Si visitas las playas de Oaxaca, ayuda a mantenerlas siempre limpias. Aquí concluye nuestro primer video de qué hacer en Zipolite. No te olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones, seguirnos en redes sociales y compartirnos también en redes sociales para que siempre estés al tanto de nuestros videos y así juntos poder seguir disfrutando la belleza de México para enamorarnos más de él.